Saludo con muchísimo gusto a Iván Uriel otra vez en estas conversaciones que estamos teniendo, en una mirada a África, en este caso una mirada a Etiopía, por su valor, por su entrega, a dar a conocer más lo que es la literatura africana y en este caso literatura etíope hacia nuestros auditorio, a nuestros mexicanos, que tanto tenemos que conocer sobre lo que es una manera diferente de pensar. Y en esta ocasión, Iván, me da un gusto enorme que hayamos coincidido en leer juntos una novela que se conocería en español como El Dios que engendró un chacal, un título un poquito enigmático de un autor etíope, Nega Meslequia o Meslequia, que vive en los Estados Unidos desde los ochentas, un refugiado, un emigrado que se salió de Etiopía por razones políticas, pero que se reencuentra con muchísima fuerza con las tradiciones y el folclore etíope. Y quisiera introducir esto diciéndote que valoro muchísimo y en las últimas experiencias que he tenido como embajador acá en Etiopía y que estamos realizando la Semana de África en México, el tener también esta visión sobre lo que son las narrativas, la literatura que tenemos sobre Etiopía y conocerla más en México, tendría que ser algo que tal vez tenemos que hacer mucho más y en ese sentido te aprecio tanto lo que haces recorriendo África, recorriendo las narrativas, las formas de ver. Y también contarte que me ha sorprendido en últimas fechas que en eventos de tipo académico, de tipo más occidental, si quisieras llamarle así, que se dan aquí en Etiopía, es común que los actores, incluso los más científicos, retornan a formas cuentísticas, a formas literarias para hablar de temas científicos. En este caso fue un homenaje a una persona que ha hecho mucho por el desarrollo del trigo en Etiopía y que una persona para introducirlo haya tomado la decisión de decir, les voy a contar un cuento sobre un etíope que un día enfrentó la naturaleza, necesitaba dar de comer a su gente y toma una decisión de trabajar por el trigo. Es decir, que todavía en el hoy de Etiopía es muy frecuente encontrar cosas como las que encontramos en esta novela. Entonces, Iván, platícame un poco de ella, cómo te sentiste al leer esta novela y tal vez sobre esto, sobre esa mitología que está detrás en esta novela de Nega Meslequia. ¿Cómo la viste? Qué gusto, primero que todo, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de compartir contigo, embajador Alejandro. Siempre es un gusto también saludar a todas y a todos nuestros mexicanos en Etiopía, por supuesto, en África y también a todo el público hispanohablante que se une a la reflexión de la literatura, en este caso, en estas miradas entre Etiopía y México. Y a mí me encantó la introducción porque realmente es lo que nos asombra en la cosmovisión que podemos encontrar en la literatura, tanto de México como de Etiopía. Y a mí me apasiona porque de hecho al leer la novela de Meslequia me sentí tan cercano a la elaboración de la novela como sucedió en el caso de mi trayectoria con la novela El Ítamo, que es un viaje hacia una planta donde donde está la planta que cura todo, que es ese Ítamo, y que es una novela sobre migración, pero a través de la cosmovisión de los pueblos originarios. Y al momento de adentrarme a la novela de Meslequia, yo me sentí identificado con otras obras mexicanas importantes como Palinuro de México, del Maestro del Paso, que pueden recurrir al mito, a la leyenda, para poder no solamente describir el entorno, sino también los contextos históricos. Y así me fui adentrando a esta historia de amor, que sin duda es una historia que refleja una situación que puede ser de tabú entre dos distintas clases sociales o dos distintos posiciones en la sociedad entre esta pareja que se une y que sí es un recurrente de la literatura universal, por supuesto, esta imposibilidad del amor. Y por otro lado, el cómo el amor mismo trasciende los momentos históricos y se adentra también a una descripción del poder, de la ambición del poder y también sobre todo de estas luchas que pueden ser tribales o estas luchas que se dan entre la conformación de las comunidades. Así que es apasionante adentrarnos a la obra de Bezdeki y sobre todo adentrarnos a la cosmovisión de los pueblos originarios, que es una cosmovisión que perdura, que se adentra, que nos permite explorarnos y que también nos permite este espejo reflejo con México. Y yo creo que podemos decir que siendo una historia de amor, una mujer joven, hija de un conde, que nace y desde el principio tiene algo mítico, es como mágica, está llena de signos y proverbios, y se enamora de una especie de juglar
personaje pobre, bufón de corte al estilo etíope, que después este personaje por la prohibición de ese amor tiene que salirse y regresa casi en contra, como una actividad casi bélica en contra de aquel conde, a pesar de que es una historia de amor, no parece muy consabida. Genera elementos como de modernidad, guerra, muchas preguntas. Y eso me lleva a preguntarte sobre el nombre de la novela, porque la palabra chacal se parece mucho a nuestro coyote, a nuestros Ujú, personajes ujú, de los animales mexicanos, que son mitad astutos, mitad divinos. Por ujú. un lado pueden como engañar un poco a los personajes. Entonces todo este mundo, pues lleno de mitología, de fantasías, de designios y demás, no es muy fijo. No es una cosa donde digas es que ya está el designio, es una novela de amor, acabarán juntos. No es una telenovela al estilo mexicano Así donde es, desde el principio así es. sabemos que acabarán juntos. Creo que podemos dejarle al lector muchas dudas sobre cómo va a terminar esta historia, porque la misma narrativa está llena de juegos donde los dioses le hacen trampas. En un lugar que te puedo decir, Etiopía, está lleno de designios y de destinos muy fijos para la población. ¿Qué opinas del nombre de la obra? Sí, sí, el nombre es impactante porque además nos habla del origen y el destino. Es decir, el origen en donde surge no solamente esta relación, sino al mismo tiempo donde convergen las distintas formas o perspectivas de vivir la espiritualidad, que me Sí. parece es otro elemento fundamental. La religión, la espiritualidad y la realidad que viven los Y personajes. añade lo que dijiste hace Eh, un minuto, la medicina. Te lo Y la pongo. medicina, claro, que es muy Espiritualidad importante. y las hierbas que curan y los designios que Exacto. curan todo. Ok, sigue. Exacto, que es muy importante porque ahí habita la esperanza, que de alguna manera, al existir la esperanza, en el caso, por ejemplo, de el tener una cura o el de poder sanar un dolor o el sanar el espíritu, sanar el alma, implica que la determinación no es tal o que el destino no está tan definido, sino que puede haber unos juegos divinos entre el libre albedrío de los personajes. Y entonces el instinto, el deseo, no se expresan de una forma lineal o no se expresan en una causa-consecuencia, sino como una derivación de todo aquello que pueda acontecer a los personajes. Es decir, el contexto es cambiante, el día, la noche, la vida, la muerte y la esperanza son cambiantes y el amor también, el deseo y el instinto que se expresan en los personajes. Y en el caso del título tal cual, es como el nacimiento de una nueva forma. Yo lo observo así, es decir, es el nacimiento de una identidad, es decir, el nacimiento de una forma de ver la otredad, de vernos reflejados en el otro y en la otra, y al mismo tiempo, desde esa perspectiva, es el nacimiento de una perspectiva intercultural. De ahí el título. Es decir, este surgimiento, ¿cuál es este chacal que un dios puede permitir o los dioses pueden permitir que surja? Ese chacal es la relación de los personajes, es el entorno, el contexto, o es aquello que deviene en una relación. Es decir, la consecuencia de todo aquello, como puede ser que el personaje Gru tiene una rebeldía contra la autoridad, ese puede ser el chacal, o puede ser la propia rebeldía del amor que tiene Aster, es decir, ella hacia querer estar con Gru. Es decir, ¿cuál es ese sentimiento, ese instinto que surge? Y me parece que lo deja abierto al lector. Por eso el título es tan fascinante. Me encanta lo que dices y coincido plenamente contigo que esta posibilidad que abre un Dios que podría ser lo más hierático, lo más preestablecido, hacia un ser que es un chacal, que puede ser un juego, incluso hasta la palabra que usaste, libre albedrío. Eh, Creo que sí el autor, y en ese sentido llega a ser moderna esta novela, si bien casi estamos en un mundo de las mil y una noches, de pueblos medievales, cuando un chiquillo piensa a veces en que ya no existan reinos posibles donde, y llegó de al otro reino un ser lleno de elefantes y animales y magos y demás, aquí es posible. En Etiopía pareciera que es posible. Sí abre una posibilidad a la lucha que tendría como identidad la gente en África y en particular en Etiopía contra esta fuerza muy grande del destino que hay muy Ujú, presente. ujú. En Etiopía la palabra Edel, que significa destino, futuro preestablecido y al mismo tiempo oportunidad, suerte, la posibilidad de cambiar, está presente a pesar de que es una sociedad ortodoxa, muy religiosa y en general la gente aquí opina que tu destino como persona está escrito. Pero hay una modernidad en este autor
porque exactamente por estas rebeldías que tiene, Sí. y muy fascinantes, porque estás con ellos y tienes ganas de que el chico termine con la chica, pero al mismo tiempo está muy complicado, pero luchan con una serie de tradiciones, visiones, cosas preestablecidas, pero que a través de cierta magia, y yo diría que el chacal ahí se me vuelve a parecer a nuestros animales, zorro en la cultura occidental, el coyote en la nuestra, son animales con cierta divinidad, pero un poco de truco, y ese truco o ese engaño lo juegan a través de que el ser humano, si cumple ciertas reglas y es capaz de ver, de utilizar su propia fuerza interna aquí, coincido, el amor por un lado, la rebeldía por el otro, puede cambiar a ese destino. Sin embargo, querido Iván, quiero detener por un momento y hacer una pausa, porque hemos platicado mucho y vamos a suspender aquí para continuar muy pronto con esta misma conversación en una nueva emisión de Miradas México-Etiopía. Todo mi agradecimiento.